iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Tengan ustedes un buen día. Les saluda su pastor y amigo, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo, desde esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Nos encontramos leyendo y encontrando en la herencia que nos dejó su santidad el Papa Francisco, aquellos elementos que nos sirvan para realizar un itinerario que nos lleve hacia la plena realización del sueño que tenemos de un país en paz, de un país en progreso, de un país en el que no haya más violencias, en el que la vida se pueda desarrollar de modo normal y las personas confíen las unas en las otras. Habíamos ya entonces mirado que lo primero es un encuentro con Cristo que origina en nosotros un cambio de actitud, como sucedió con los apóstoles y nos comentaba el mismo pontífice y escuchábamos en días pasados. En su homilía en Medellín precisamente hace referencia a esa necesidad que tenemos los católicos y en general todos de hacer un cambio radical en nuestra religión. Pasar de esa religión rígida, de normas, en la que nada cambia, en la que todo tiene que ser fijo, y así fue, y así es, y así tendrá que ser siempre, a una forma de vivencia en Cristo como la que hicieron los discípulos siguiéndolo a Él, en la que no hay precisamente esa cerrazón, esa rigidez, sino todo lo contrario. El Señor los va llevando y les va enseñando en el discipulado a una nueva manera de entender la vida y de entender la relación con Dios. Entonces nuestro itinerario parte del encuentro con Cristo y continúa entonces el itinerario. Me encuentro con Cristo, me lleva a un discipulado, es decir, un camino serio por etapas en el que yo mismo y mi maestro y mis compañeros de camino van constatando que realmente estoy dando ese paso de una religión rígida a una fe en la que el discipulado misionero se convierte en una realidad. Nos decía el Papa, entonces, ir a lo esencial y luego involucrarse. Dos términos fundamentales de este discipulado. Ir a lo esencial en el encuentro con Cristo, realizar el discipulado y, por último, entonces, involucrarse en una transformación que poco a poco se irá dando en la medida en que vayamos aprendiendo del Maestro los elementos de ese caminar. Queda una pregunta. Bueno, para realizar ese itinerario, ¿qué se necesita? Es una pregunta muy importante porque nos va a salir una novedad, que pues ya no es tan novedad para muchos de nosotros, pero que realmente frente a la manera como de pronto habíamos entendido que se vivía el cristianismo, nos suena novedoso que se nos hable de la comunidad. El discipulado se hace en comunidad, la vida cristiana se vive en comunidad. Y las comunidades, fruto del discipulado, se irán constituyendo en la semilla nueva, o podríamos decir también en la levadura, que va transformando la masa del mundo, o en ese pequeño foco que se enciende e ilumina a todo el mundo, mostrándole el camino. Las comunidades son como bombillos encendidos en medio del mundo. También el Señor utilizó la imagen de la sal. Las comunidades son como la sal que le dan sabor a este gran sancocho, a esta gran sopa que es el mundo. Si vamos a buscar qué nos indicó el Papa acerca de la comunidad, pues nos encontraremos que más bien hizo escasa referencia a este elemento fundamental del discipulado. Sí encontramos algunas referencias más bien veladas, más bien no directas. Entendemos que el Papa no tenía que agotarlo todo, pero ciertamente cuando comparamos los discursos del Papa con el documento de Aparecida, encontramos unas grandes similitudes. El documento de Aparecida sí habla de la comunidad,
y nos pide que hagamos nuestra experiencia cristiana en pequeñas comunidades en las cuales se pueda constatar, se pueda conocer al hermano, se le pueda amar. No seamos anónimos, no seamos un número, una cifra, sino personas de carne y hueso que conviven con otras personas de carne y hueso, que se conocen, que se aman, que se toleran, que se perdonan, que dialogan, que comparten, que proponen, que trabajan juntos, que se van formando al lado del Maestro en la escucha de la palabra y en la vivencia de la fe. Vamos entonces, porque ya he alargado un poco esta introducción, les invito para que nos preparemos para este tema de la comunidad con oración. Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia. Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro. Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestros santos, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euce Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. Bien, después de haber orado, entonces trataremos de encontrar aquellas insinuaciones que el Santo Padre nos dejó para que este elemento, aunque no fue de los que él más ilustró, pero realmente este elemento que llamamos la comunidad, la vida en comunidad, se constituya en la manera normal de realizar el discipulado. Si nosotros concebimos el discipulado que hicieron los discípulos en torno a Jesús y lo vamos mirando en los evangelios, sobre todo en San Marcos y en San Mateo. En San Marcos vamos a encontrar unas etapas que van marcadas, ¿no? 3 etapas, que van marcadas por el primer anuncio de la pasión, el segundo anuncio de la pasión y el tercer anuncio de la pasión. En cada etapa, sobre todo en la última, el Señor se dedica a transmitir en privado a sus discípulos, es decir, a su comunidad, la comunidad que él fundó, todos los secretos del reino. Pero también es interesante San Lucas, que utiliza la subida a Jerusalén, una subida larguísima en San Lucas, pues ocupa una cantidad de capítulos prácticamente hasta el momento en que Jesús entra a Jerusalén. Comienza en el capítulo 9, al final del capítulo 9, y termina en el capítulo 19. Pues realmente es una buena porción, una buena parte del Evangelio de San Lucas, toda dedicada al proceso de formación que hicieron los discípulos en torno a Jesús. Con este preámbulo que encontramos en los Evangelios, vamos entonces a tratar de encontrar las referencias que hizo el Santo Padre en algunos de sus discursos, homilías o intervenciones. Dentro de eso que él llama la cultura del encuentro, recordemos que cuando hablábamos del primer paso, nos decía que el primer paso consistía en abrirse al encuentro con los hermanos. Y este encuentro es un encuentro totalmente abierto. Precisamente va con esto que decía el Papa: no queremos una iglesia rígida, una iglesia de puertas cerradas, una iglesia aduana en la que se permite o se niega el paso de hermanos por X características o condiciones. Tú no puedes entrar. Abran las puertas a todos, dice el Santo Padre. Así como llamó el Señor de la viña, que tenía las bodas de su hijo y los invitados no acudieron: vayan
y llamen a todos, en los recovecos de los caminos, en las veredas, en las fincas, en los cercados, vayan, traigan a todos que participen de mi banquete. El Papa utilizaba esta figura bellísima. Escuchemos en primer lugar cuando el Santo Padre nos decía precisamente en Medellín, hablando del discipulado, que era necesario pasar de una religiosidad rígida a una experiencia de discipulado. Y nos pone el ejemplo de los discípulos en el Evangelio. Vamos a escuchar varios momentos. El Papa hizo referencia a esta experiencia. En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad que está llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulnerable, en el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones de marginación social. También multitudes que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas si escuchan y acogen la palabra de Dios. En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos que con un corazón verdaderamente libre sigan a Jesús. Hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla. Su palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y proyectos. Y como los apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son al mismo tiempo orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y transita para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de las tempestades. Subir a la barca a todas las familias. Ellas son santuarios de vida. Hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles, promoviendo sus derechos. Como ven, el Papa hizo primero referencia a esto en Bogotá, comentando precisamente el Evangelio de la llamada de los discípulos, que correspondía a la liturgia de ese día, con los discípulos. Luego, en Medellín, hace referencia a lo que había dicho en Bogotá, ya concretamente hablando del discipulado. Es decir, el Papa nos invita a mirar la experiencia de discipulado a la luz del Evangelio de la llamada y de lo que el Señor hizo con los discípulos. Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos han sido dados, los grandes desafíos del continente permanecen sobre la mesa y continúan esperando la concretización serena, responsable, competente, visionaria, articulada, consciente de un laicado cristiano que como creyente esté dispuesto
a contribuir en los procesos de un auténtico desarrollo humano. Otro elemento importante que encontramos en las palabras del Santo Padre fue cuando habló de la imagen de la vid. Esta imagen de la vid resulta muy sugestiva porque la vid no da frutos aislados, como la mayoría de plantas que nosotros conocemos, frutales. Los frutos salen aislados, ¿no? El mango, pues sí, da muchos mangos, pero cada mango es cada mango en el lugar donde brota, en el tallo o en la rama del árbol de mango. En cambio sucede una cosa curiosa con la vid. La vid, de un gajo sale un racimo con un número suficiente de uvas. Y entonces la imagen de la vid, que es una imagen muy antigua, utilizada en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el mismo profeta Jeremías hablan de Israel como una vid, lo mismo que el Salmo 79. Toma esta figura de Israel como una vid. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La iglesia es la vid, y la vid fructifica por medio de racimos. Es decir, aquí podemos ver en esta similitud la experiencia de comunidad. Son comunidades que van surgiendo a lo largo de la vid y que van siendo como el fruto maduro de la experiencia eclesial. En la misa del jueves en Bogotá escuchábamos el llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Esta parte del Evangelio de Lucas, que comenzó con aquella narración, culmina con el llamado a los 12. ¿Qué recuerdan los evangelistas entre ambos acontecimientos? Que este camino de seguimiento supuso en los primeros seguidores de Jesús mucho esfuerzo y purificación. Algunos preceptos, prohibiciones y mandatos los hacían sentir seguros. Cumplir con determinadas prácticas y ritos los dispensaba de una inquietud. La inquietud de preguntarse qué es lo que le agrada a nuestro Dios. Jesús, el Señor, le señala que cumplir es caminar detrás de Él y que ese caminar lo ponía frente a leprosos, paralíticos, pecadores. Esas realidades demandaban mucho más que una receta o una norma establecida. Aprendieron que ir detrás de Jesús supone otras prioridades, otras consideraciones para servir a Dios. Para el Señor, también para la primera comunidad, es de suma importancia que quienes nos decimos discípulos no nos aferremos a cierto estilo, a ciertas prácticas que nos acercan más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que al de Jesús. En el Génesis, después del diluvio, Noé planta una vid como signo del nuevo comienzo. Finalizando el Éxodo, los que Moisés envió a inspeccionar la tierra prometida volvieron con un racimo de uvas de este tamaño, signo de esa tierra que emanaba leche y miel. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y en nuestra familia. Están aquí presentes y me parece muy de buen gusto que estén los padres y las madres de los consagrados, los sacerdotes y las cristianas. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y familias. El Señor ha puesto su mirada sobre Colombia. Ustedes son signos de ese amor de predilección. Nos toca ahora ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, que es nuestra vida, y ser promesa de un nuevo inicio para Colombia, que deja atrás diluvios como el de Noé, diluvios de desencuentros y de violencias, que quiere dar muchos frutos de justicia y de paz, de encuentro y de solidaridad.
Pues bien, aunque son pocas las referencias en todo lo que el Santo Padre nos dijo, en los distintos lugares por donde pasó, realmente son pocas las referencias a la comunidad, más que referencias directas en las que se habla de la experiencia de comunidad. Son más bien como referencias veladas, indirectas, que suponen que nosotros entendemos, y el Papa también lo sabe, que en América Latina nuestras diócesis y nuestras parroquias cada vez van siendo, como ya decían los documentos anteriores, y lo vuelve a repetir el documento de Aparecida, nuestras parroquias van adquiriendo la fisonomía de ser comunidad de comunidades en comunión las unas con las otras. Los diferentes proyectos de evangelización y de pastoral que hay en nuestras diócesis, en Colombia tenemos una red de nueva evangelización, de la cual hacemos parte 41 diócesis, y todas nos ayudamos las unas a las otras, nos reunimos a reflexionar, a compartir y a ayudarnos a ir transformando esa vieja experiencia de iglesia monolítica que había antes del concilio, que sirvió para una época, fue maravillosa, pero resulta que con el cambio de época ya esta forma de iglesia, esta forma de ser iglesia no fue funcional, no dio ningún resultado. ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II se reunió fundamentalmente para una cosa, así hacen notar los grandes comentaristas del concilio. La gran pregunta que se formuló el concilio fue: Iglesia, ¿tú qué dices de ti misma? Y por eso nos encontramos frente a un concilio, el Concilio Vaticano II, que tiene una profunda significación eclesial en todos sus documentos. Se trabajó mucho la eclesialidad, precisamente a partir de esta pregunta, pero lógicamente en referencia directa a Cristo, porque lo que se diga de Cristo, lo que se crea de Cristo, es lo que se va a realizar en la comunidad. Ya por eso habíamos visto también nosotros que en este itinerario el Papa nos habla de Cristo de una manera radical, de una manera puntual, yendo a lo esencial nuevamente. Lo esencial es el anuncio de Cristo, la evangelización, pero que ese Cristo no sea una teoría, no sea simplemente unas lecciones que se aprenden, quién era Cristo, si era Hijo de Dios, si era solo hombre, si era hombre y era Dios, si tenía dos naturalezas, si tenía no sé cuántas voluntades, problemas que la Iglesia, a los que la Iglesia se le midió ya en la segunda etapa de su expansión por el mundo. Pero ni Cristo ni la Iglesia son experiencias teóricas, son unas experiencias muy vitales. Por eso la fe cristiana, por el contrario de muchas religiones que se conocían en tiempos de Jesús, que eran más bien, por ejemplo, la religión de los romanos o la religión de los griegos, la misma religiosidad de los pueblos bárbaros, que los cristianos llamaban paganos, utilizando una palabra del Imperio Romano, es decir, habitantes de los pagos, gente que no tenía formación religiosa, pero que sí tenían su religiosidad y la expresaban en formas de cultos, pero eran cultos muy externos que no daban ni significaban un cambio de vida. La gente podía hacer sus ritos, pero continuaba con su misma moral, con su misma manera de ver la vida, en la que eran normales ciertas cosas que ya en la vida cristiana pasaron a no ser normales. Bellísimo, es un texto conocido como la Carta a Diogneto, de un autor desconocido de los primeros siglos de la Iglesia, donde el autor de la carta le dice a Diogneto quiénes son los cristianos. Y entonces hace una comparación con los demás ciudadanos del mundo y de una manera bellísima va diciendo por qué los cristianos son diferentes, por qué los cristianos no piensan como piensan los demás en el mundo, por qué los cristianos no actúan como actúan los demás en el mundo. Entonces ya para ser cristiano tiene que hacerse un rompimiento con esa manera normal de ver las cosas, que no son tan normales porque a la luz de la palabra de Dios y a la luz del Evangelio uno tiene que comenzar, como decíamos en el encuentro anterior, a tener discernimiento, a discernir los signos de los tiempos. Pues bien, entonces volviendo a esta realidad, ¿qué nos encontramos nosotros? En la imagen de la vid, decíamos, los frutos se dan en forma de racimo, en forma de comunidad. El discipulado, tal como lo vemos en el Evangelio, no fue individual. Incluso notamos que entre los discípulos de Jesús había también discípulas, y el Evangelio las menciona y les da una cierta importancia a esta experiencia de seguimiento que hacían algunas mujeres muy mencionadas en el Evangelio, Marta, María,
María, mujer de Cleofás, Susana, y nombra muchas otras. Y luego nosotros en las comunidades cristianas posteriores, ya fundadas por los apóstoles, reencontramos nuevamente esta realidad. O sea, cómo el discipulado se hacía, o en el discipulado participaban tanto hombres como mujeres. Y participaban en comunidad. El fenómeno que vemos nosotros en los Hechos de los Apóstoles es el de una cantidad de comunidades que se van formando como fruto de la predicación y que viven las unas en comunión con las otras. Es bellísimo cuando uno lee la historia y la documentación que hay al respecto, que afortunadamente se conserva mucha literatura sobre ese tiempo y sobre esa experiencia. Lo que uno se encuentra es esa maravilla, o sea, no solamente de que se fundaran comunidades, sino que todas esas comunidades, aún siendo diversas en su lengua, en su cultura, en su país, pero tenían una unidad, una comunión. En lo fundamental, cada una vivía el Evangelio desde su cultura, desde su forma de expresarse como comunidad, pero había una gran comunión en los criterios morales, en los criterios litúrgicos y en los discernimientos que se hacían sobre los problemas de la vida. Pues bien, pienso yo que este es el modelo que, aunque el Papa no lo menciona directamente, pero lo conoce y sabe que nuestras diócesis y nuestras parroquias se están manifestando en este mismo sentido, se están expresando en este mismo sentido, pues la conclusión a la que nosotros llegamos es: el discipulado se hace en comunidad. En el discipulado aprendemos a conocer a Jesús y a conocer a los hermanos, aprendemos a amar a Jesús y aprendemos a amar a los hermanos, y a través del amor a Jesús y el amor a los hermanos se cumple el mandamiento del amor a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Es el primer mandamiento que aparece en la ley y que pues, precisamente brota de esa experiencia de comunidad que se convierte en una escuela de aprendizaje, y más que de aprendizaje, de entrenamiento para la vida cristiana. Igualmente, la comunidad va recorriendo las distintas etapas del discipulado y se va consolidando como comunidad, va profundizando en el misterio de Cristo, en la comprensión de la palabra de Cristo y en la fe de la Iglesia, porque cada comunidad tiene que adherirse a la fe de la Iglesia si quiere ser una comunidad eclesial. Entonces las realidades eclesiales están en comunión en la medida en que profesen la fe de la Iglesia, la misma fe. Esta es la razón por la cual los domingos en la Santa Misa nosotros recitamos el credo, porque es como nuestra identidad, ¿no? Antiguamente se llamaba símbolo, porque precisamente era el símbolo, es decir, la parte que casaba perfectamente nuestra fe, casa perfectamente con la fe de la Iglesia. Y aquí el significado de símbolo. Dos elementos que casan, como las dos manos, la derecha y la izquierda, cuando se ponen de frente, casan perfectamente la una con la otra. Y sin embargo, cuando las ponemos con la palma sobre un espejo o sobre una mesa, ya no nos coinciden puesta la una sobre la otra. Entonces casan en la medida en que se juntan palma con palma, y una mano es igual a la otra. Ahí, ese es como el símbolo de la comunión. Cuando mis hermanos, siendo diversos de mí, sin embargo en la comunidad casamos perfectamente, como las piedras de una construcción se van amoldando la una a la otra para formar un edificio, imagen que utiliza las cartas de San Pedro en el Nuevo Testamento. Pues bien, mis hermanos, entonces tengamos en cuenta que aunque el Papa no hace mucha referencia al elemento de la comunidad, el discipulado tenemos que aprender a hacerlo en comunidad, no solos. Esa forma individualista de vivir cada uno solo su cristianismo, esa forma pues ya desapareció prácticamente, ya es imposible vivir el cristianismo así, absolutamente imposible, porque cuando el cristianismo es simplemente una religión, como la religión romana, como cualquier otra religión, pues basta con cumplir unos ritos, basta con seguir unos principios, basta con orar, realizar algunos sacramentos y basta con eso. Pero cuando el cristianismo se vive como experiencia de fe, cuando para ser cristianos nosotros nos centramos a la escuela de aprendizaje y entrenamiento de vida cristiana, pues nos damos cuenta que no se trata de cumplir unos ritos, que no se trata de unas formas externas que no tienen nada que ver con mi vida, sino todo lo contrario. Entonces, la expresión comunitaria es fundamental, no solo durante el discipulado, sino luego en la vida cristiana, porque la vida en comunidad es otro de los aprendizajes del discipulado.
Eso lo vivieron tan intensamente los apóstoles y lo perfila también el Evangelio, cualquier Evangelio que tomemos. Incluso en el Evangelio de San Juan se utiliza la imagen de la vid para decir: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Se toma esta imagen precisamente para hacer notar que la vid unida a los sarmientos es como Cristo unido a su iglesia. Bueno, mis hermanos, desafortunadamente en este encuentro hablé más yo que el Papa, pero era necesario que nosotros no olvidáramos este elemento que es la comunidad, porque el aprendizaje del discipulado lo vamos realizando en comunidad. Este cambio hay que metérselo en la cabeza y hay que metérselo profundamente en nuestras convicciones. Imposible vivir vida cristiana sin una comunidad de referencia. Por eso, si queremos poner en práctica lo que el Papa nos está enseñando, pues tenemos que matricularnos, por así decirlo, en experiencias de comunidad. No tiene que ser la misma experiencia de comunidad, pero sí es lo importante que sean experiencias de comunidad, que aunque sean diversas unas de otras, todas mantienen elementos de comunión y de unidad. Esto hace bellísima la Iglesia y la hace admirable, porque es algo que no se logra en el mundo así porque sí, porque la gente se ponga de acuerdo. Normalmente hay más desacuerdos que acuerdos, y por eso la comunidad cristiana se convierte en el símbolo y a la vez como en la muestra, y en la medida que multipliquemos las comunidades van permeando de tal manera el ambiente que el ambiente se va volviendo más sensible a la vida cristiana. Y ahí es donde comienza realmente la transformación que nosotros queremos para nuestro país. Comenzará primero por la familia, luego de pronto por el vecindario, por los colegas o compañeros de trabajo, pero luego irá continuando, irá extendiéndose a muchísimos sectores de la sociedad, y sin darnos cuenta, sin que nos hubiéramos propuesto, por así decirlo, únicamente como objetivo la transformación de la sociedad, pues sin darnos cuenta hemos llegado a un elemento transformador de la sociedad, que es la vida en comunidad. Y en la medida que avanzamos en este estilo de evangelización, nos vamos dando cuenta de que realmente la comunidad es el mejor instrumento de transformación del país. Por eso la Iglesia a lo que más le dedica esfuerzo y a lo que más debe dedicarle esfuerzo es a la evangelización para formar comunidades. Lo demás se hace solito. Bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos también en este día. Esperamos que este tema de la comunidad a ustedes les toque profundo y ustedes mismos piensen, si no están ya en una experiencia de comunidad, es necesario que yo me vincule a una experiencia de comunidad y que mi familia se vincule. Y poco a poco las familias vinculadas en comunidades van siendo elementos de transformación, instrumentos de paz, de progreso, de transformación del tejido social. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Recordemos desde el inicio, cuando hablábamos de la profundidad y de la cimentación de la vida apostólica, de la vida cristiana en Cristo, la centralidad de Cristo, estamos haciendo esta oración que el Papa dirigió en honor al Cristo de Bojayá. Participemos entonces con la voz del Santo Padre en esta oración. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Queridos hermanos, queridos oyentes, muchas gracias por participar en este día, en su programa Palabras del Pastor, Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre.
No olviden, todos los días a esta misma hora, y luego, si por alguna circunstancia no pueden, entren a la página web de la Diócesis de Sincelejo, www.diocesisdecincelejo.org, y allí encontrarán el link para, a través de YouTube, escuchar el programa e incluso repetir la escucha hasta que vaya calando los elementos fundamentales, e incluso reunir el grupo, la comunidad, los hermanos, la familia. Es una forma de transmitir lo que por radio se dijo en la mañana y poderlo escuchar y poderlo luego discutir en una especie de taller para ir diciendo, bueno, aquí cómo estamos nosotros, estamos viviendo esto del discipulado o no lo estamos viviendo, dónde está la comunidad, ¿no? Se pueden ir haciendo preguntas, porque luego esto se convertirá en elemento de trabajo, en elemento de actividad pastoral en el barrio, en la parroquia, en la cuadra, en el sitio de trabajo, donde quiera que sea se puede hacer esto, y luego iremos llenando de comunidades los distintos ambientes, comunidades transformadoras. Mis hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los proteja en este día, bendiga a sus familias, bendiga toda su actividad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.